Y eso es lo que estamos en crisis. Precisamente en este momento estamos bajo unas condiciones donde hemos tenido que experimentar diferentes situaciones en, en donde nos sentimos preocupados, tristes, felices. Bueno, experimentamos un sinnúmero de situaciones a causa del nuevo coronavirus, pero asimismo esta situación conlleva a otras arandelas, como por ejemplo las dificultades de orden financiero para algunas familias, la pérdida laboral o en algunos casos no solamente la pérdida laboral, sino también el poder estar en una situación donde debo cambiar del trabajo presencial al teletrabajo y no todos tenemos las mismas habilidades para el uso de herramientas tecnológicas y eso también genera otro tipo de situaciones. El hecho de tener a una persona, Disculpa, Carolina, no se está viendo la presentación. ya revisamos. Ah, se salió de la... Sí, si quieres, vuélvelo a activar. Alex me dice que no ha podido descargar los videos. Entonces, igual intentamos proyectarlos desde allá y yo también voy a mirar si me los enviaste a mí también. A todos. Igual Bueno, voy a poner la presentación para que la tengas como soporte. ok. Damos mucho soporte. Y precisamente parte de este tipo de emociones que nos está presentando en cuanto al manejo de herramientas tecnológicas, no todas las personas tenemos esta facilidad y pues el hecho de adaptarnos a estas nuevas formas de comunicación generan diferentes situaciones y percepciones frente a la forma como nos relacionamos con nuestro entorno. Otra de las cosas que ha cambiado es también la forma en cómo nos saludamos, la forma como ahora tenemos que realizar nuestras compras, el salir a la calle requiere otro tipo de cuidados y de patrones que antes no se tenían. Esto prácticamente nos ha cambiado las rutinas que habitualmente teníamos dentro dentro de nuestra cotidianidad. Es por eso que el día de hoy los invito a sintonizarse con este tipo de situaciones que hemos estado experimentando durante estos días. Vamos a dar un momento, creo que ya puedo presentar. Al principio estaba viéndose. Sí, se apagó se cerró la reunión. Podríamos intentar desde este otro lado. Listo. Profe Betty, una pregunta. Desde el... ¿No te escucho? ¿No se Sí, es escucha? tu Ahora sí computador. se está viendo. Ya se está viendo. A mí no me llegó la presentación. Ya se está viendo, Caro, tranquila. Puedes arrancar. Ay, dejó de verse. Ah, no, sí se está viendo. Proyecta la presentación. Estás compartiendo tu pantalla, pero te vemos es a ti. Y no se Sí. escucha el audio. Ya. Coloca la presentación. ¿Ya ven la presentación? Ah, no. Así ya. Sí, ahí está. Toca es que la pongas en presentación, en modo presentación. Claro que ya no. Ahí está. Mm, pero pasa de la presentación a... Bueno, acá la tengo completa, pero veo que allá se ve solamente Déjalas, la pues, preliminar. son temas técnicos complejos.
Si no la puedes poner completa, pues podríamos ver las imágenes así, más pequeñas. Y le pedimos disculpa a la audiencia. Son problemas técnicos que a veces Sí, no se bueno. pueden controlar. Déjale Entonces, así como si les quieres. sí, perfecto, ya funcionó. Entonces, como Ahora les sí. estaba diciendo, este tipo de situaciones y cambios de nuestro entorno y este nuevo coronavirus que ha generado diferentes percepciones en el cambio de la rutina nos ha generado ciertos sentimientos y emociones. El día de hoy los invito a que utilicemos el chat de este grupo para que ustedes identifiquen el sentimiento que han experimentado en los últimos días. Allí encuentran en la pantalla unas imágenes que representan algunas emociones y los invito a que en el chat, por favor, ubiquen la emoción que más ha predominado en estos días. Bien, 4. Los invito a que lo ubiquen en, vuelve ahí. 4, 9. 4, 4. La presentación ya no se ve, Caro. Sí, voy a compartirlo desde el otro computador porque definitivamente este no funcionó. Bien. 2, 4, 5. Sí, un mar de emociones. Definitivamente hemos pasado por todas. Desde el inicio de este confinamiento para los diferentes países, ha variado también de acuerdo a las condiciones en las que nos encontramos, las condiciones económicas, las condiciones físicas también, si tenemos algún antecedente clínico que pueda estar relacionado con el riesgo y también pues los factores económicos que también varía de acuerdo al lugar donde nos encontramos, a los recursos que poseemos y también la interacción que tenemos con las dinámicas actuales. Dentro de esas situaciones, entonces encontramos que hay muchas herramientas para ayudar a trabajar esas percepciones de crisis en las que nos encontramos. Y crisis no solamente me refiero a este momento, si bien es el tema de actualidad, también poseemos una historia de vida y dentro de esa historia de vida hemos tenido varias situaciones que han sido significativas, incluso han sido de pronto muy impactantes y eso pues lleva a que cambiemos nuestra forma de entender la situación, la capacidad en que tenemos para afrontar esas situaciones y por eso la importancia de manejar nuestras emociones. A veces se usa el arte, la psicoterapia, la musicoterapia, la psiquiatría, la psicología. Tenemos diferentes herramientas que nos permiten ayudar a encontrar ese camino para sentirnos mucho mejor. Bien, parece ser que por este lado sí la podemos presentar mejor. Bueno, entonces ahora quiero mostrarles en qué consistirá esta charla. Es una charla que se basa en procesos de musicoterapia, donde encontramos la primera parte, que consiste en la explicación de qué es musicoterapia. Segundo, qué beneficios trae la historia musical y dentro de ella están incluidos los paisajes sonoros. Y asimismo, vamos a hacer un ejercicio práctico donde cada uno desde casa va a construir su historia musical, vamos a encontrar sus utilidades y finalmente unas conclusiones. Espero que el tiempo dé para todo ello. Bueno, iniciamos con musicoterapia.
Dentro de la musicoterapia podemos entender que es una profesión y una disciplina que se ha desarrollado no solamente en el país, de hecho aquí en Colombia es una disciplina realmente joven y el único lugar que ofrece el servicio, pues la formación de esta profesión en la Universidad Nacional de Colombia en modalidad de posgrado. Sin embargo, en otros países se encuentra en modalidad pregrado. Es una disciplina ya un poco más antigua de lo que creemos. Aquí, como les digo, en Colombia lleva a lo mucho 10 años, 10, 15 años, y es el uso de la música, de los elementos musicales, el ritmo, la melodía, la armonía, dentro de un contexto terapéutico. ¿Eso qué quiere decir? Que para que se haga musicoterapia tiene que haber unos actores determinantes. Uno, el musicoterapeuta. Dos, el solicitante, que puede ser una persona, un grupo de personas o una comunidad, y que haya una necesidad que debe ser resuelta por medio de estrategias musicales que tienen un componente terapéutico para lograr ese objetivo que yo me planteo como musicoterapeuta junto con la persona que asiste a esta disciplina. Dentro del campo de acción encontramos una amplia gama de ofertas en este ejercicio de la musicoterapia, donde prioritariamente estamos en un contexto clínico, desde la unidad de cuidado intensivo, unidades de manejo de niños, también en la parte peri, pre y postnatal, asimismo en procesos de consulta externa y de igual manera en procesos de cirugía. Asimismo, estamos en contextos educativos, apoyando esos procesos de aprendizaje, vinculación entre docentes. En la parte empresarial también estamos presentes desde el manejo de clima laboral, situaciones de estrés, ansiedad, y en contextos comunitarios, donde tenemos una amplia gama de trabajo, desde las técnicas de musicoterapia. Las prioritarias son los métodos receptivos, de improvisación, recreativos y de composición. El día de hoy yo les vengo a hablar de la historia musical. En el caso de la historia musical, ¿qué ocurre? Pues en la historia musical nosotros tenemos una situación que así como se usa en el caso de la historia clínica para los médicos, de la historia ocupacional para los terapeutas ocupacionales, lo tengo que hablar, pues, como lo mencionaba la profesora Beatriz, yo soy terapeuta ocupacional y pues el conocer la historia ocupacional de la persona es determinante para dirigir un mejor ejercicio del trabajo que se hace con ellos. Asimismo, bueno, en el caso de la historia musical, nosotros también trabajamos con esa historia de vida que tiene la persona, pero desde el lado musical. ¿Qué canciones han acompañado ese proceso de vida? Desde la etapa de concepción inclusive, luego pasando por el resto de etapas del curso de vida, y cómo esas canciones no solamente han acompañado en un proceso positivo, sino también negativo a la persona. Por eso es importante tener en cuenta qué música es determinante para esa persona. ¿A qué quiero llegar con esto? Pues que el concepto pongámosle música a Mozart para los niños cuando están en la etapa de la concepción, podría estar un poco revaluado teniendo en cuenta que depende del contexto en el que se desarrolla y que la música de por sí sí tiene efectos, sin embargo, es más significativa y más presente y genera mayor cambio siempre y cuando tenga un sentido y un significado para esa persona. Es por eso que les vengo a hablar de la historia musical. La historia musical es un proceso que hace parte de la evaluación del musicoterapeuta, donde identifica, como les estaba mencionando, un barrido transversal de todas esas etapas del curso de vida en el que la persona se ha desarrollado con su entorno, y allí es a donde encontramos ciertas situaciones que han tenido que ser resueltas de alguna manera, que han sido críticas para la persona y que incluso en algunas oportunidades le han cambiado el sentido al curso de vida en el que se encuentra la persona.
La invitación es a que en este momento que estamos en proceso de transformación, que hemos pasado por un tiempo de reflexión para algunos sectores, algunos están en confinamiento, otros no, eh, la invitación es a que empecemos a hacer ese barrido y esa historia musical la hagamos desde casa. ¿Por qué? Porque es una forma de ver nuestra vida de una manera transversal y encontrar ciertos puntos que han sido críticos para irlos trabajando. Para eso necesitamos la construcción de la historia musical, necesita de recuerdos, todos esos momentos, eventos, situaciones que hemos recorrido durante la vida, los gustos musicales, esas preferencias musicales que se han construido a través del tiempo y también las experiencias sensoriales. ¿Qué tiene que ver las experiencias sensoriales? Pues que en algunos casos las personas no solamente tienen el estímulo auditivo de la canción que recuerdan, sino también viene a su mente olores, sabores o incluso sensaciones frente a las canciones que se recuerdan en determinado momento. Me gustaría compartirles una pequeña parte de una persona que hizo parte del proceso de construcción de historia musical y cómo se moviliza por medio de esa construcción. El señor es un señor que ha hecho un proceso de musicoterapia bastante largo y sería interesante que pudiéramos escuchar. Entonces, por favor, me indican si se escucha. No se está escuchando todavía, no sé si ya lo activaste, Caro. Carolina, debes activar el micrófono del equipo desde donde estás transmitiendo. Ah, ok. Y cierras el tuyo para evitar el eco. Las manos. Lamentablemente no podemos compartirlo. Sin embargo, dentro de la historia que relata esta persona, él manifiesta que la construcción de la historia de vida ha permitido en él una transformación porque se acercó a su cultura, se acercó también a la capacidad de reconocer a su familia dentro de la historia de vida y asimismo poder acercarse a ellos posteriormente, ya que era una persona que presentaba una situación de consumo de sustancias psicoactivas problemática que la había llevado a una alta permanencia en calle y pues esto originó que su actividad cotidiana se haya transformado completamente. Es por eso que ahora los invito a que cierren sus ojos
y vamos a recordar los sonidos que nos han acompañado el día de hoy, desde que nos despertamos hasta este momento. Quizás hemos escuchado el sonido de la preparación de los alimentos en la mañana, la ducha, el agua como cae. Quizás hemos escuchado algún medio de transporte que ha pasado cerca a nuestra casa, o quizás personas que hayan hablado desde, desde calle, y esas frases quedaron resonando en mí. Quizás hemos escuchado sonidos de personas que están cercanas a nuestro hogar, o una llamada quizás que haya sido significativa, y esas palabras que me hayan generado una emoción. Entonces los invito a que cierren sus ojos, por favor, y recuerden esos sonidos que han acompañado lo que se ha recorrido en el día. ¿Ya me escuchan? Sí, está bien el sonido. Listo. Entonces, como les decía, vamos a tratar de evocar esos sonidos que hemos estado teniendo a lo largo de este día, sonidos de pronto que antes no eran tan percibidos por nosotros. El sonido del computador, el sonido del timbre del teléfono, o incluso el timbre de nuestros vecinos que quizás se alcance a escuchar. El sonido de las pocas personas que se encuentran fuera de casa, el sonido de un carro. Los invito a que abran nuevamente sus ojos y tengan presentes esos sonidos. Si alguno quiere compartirlos por medio del chat, podrá hacerlo. Y mientras los comparten, les voy comentando que esos sonidos a los cuales nosotros no les prestamos mayor atención hacen parte de nuestro paisaje sonoro. ¿Qué es el paisaje sonoro? Este concepto está relacionado no solamente desde herramientas de musicoterapia, sino también desde estrategias de locución, de radio, incluso desde el diseño, se maneja el término de paisaje sonoro, relacionado con todo el background o todo el alrededor que tenemos presente todo el tiempo, esos fondos que acompañan nuestra vida, los sonidos exteriores en este caso, pero también tenemos, por ejemplo, atrás yo tengo este cuadro, del lado derecho quizás tengo una ventana o una puerta, todo eso hace parte del paisaje que me acompaña en mi cotidianidad. En este caso nos hemos enfocado en los sonidos que acompañan el diario vivir, y también depende del contexto, si es un contexto urbano o si es un contexto rural. Probablemente para el contexto rural vamos a encontrar unos sonidos un poco más apacibles que los urbanos, y que incluso estos sonidos han variado de acuerdo a cómo nos movemos y en el lugar donde estemos. Podemos estar en un lugar donde transitan varios carros, pero dentro de la misma zona urbana podemos estar en un lugar donde no hay mucho tránsito de carros. Por ejemplo, Marta Lucía Cardona menciona que tiene dentro de su paisaje sonoro canto de pájaros, ardillas, de vallenatos por radio unal. Perfecto. Esos sonidos seguramente si se retoman más adelante van a cobrar un significado. Bien. Y para ello necesitamos también, dentro de la construcción de la historia musical, no solamente esos sonidos externos, sino también elementos de tipo receptivo. Y va muy ligado a lo que estaba diciendo Marta Lucía, y son esa música que nos ha acompañado en algunos momentos.
No necesariamente tiene que ser de la radio, puede ser, por ejemplo, en el caso de la música que escuchamos o que nos regalan también. Tenemos elementos receptivos generales, como dependiendo del momento de curso de vida donde nos encontramos. Si, por ejemplo, soy una persona que en ese momento está en estado de gestación, quizás yo le cante unas canciones a ese ser que viene en camino, diferentes a las que probablemente escuchaba antes de estar en estado de gestación. O quizás tengo un contexto donde tengo niños y tuve que mudar mis gustos musicales a los gustos musicales de esos niños. Asimismo, tenemos unos elementos musicales receptivos, como por ejemplo algún cantante favorito, algún grupo de interés, y estos pues ya empiezan a cobrar vida dentro de nuestra historia de vida. Asimismo, tenemos elementos receptivos de tipo regional. Por ejemplo, en este caso tenemos en la pantalla, tenemos a Totó la Momposina en representación de Colombia. Para nosotros, Totó la Momposina es una cantante que representa nuestro folclore caribe. En otros casos, en el caso de Perú, tenemos a Eva y John, que también representa muy bien la música tradicional del país. Mercedes Sosa, que no solamente se volvió icónica para su país de origen, sino también a nivel latinoamericano, tiene una representación significativa. Chabela Vargas, Rocío Jurado en el caso de España, y así de acuerdo a cada región tenemos unos elementos sonoros que también me traen una imagen, como en este caso yo les traje la imagen de estos iconos que son importantes para cada país. Leito dice que amaneció tarareando arriba del arco iris de Mago de Oz. Eso hace parte de lo que les mencionaba anteriormente de los elementos que hacen parte, los elementos receptivos que hacen parte de la historia de vida. Ya hablamos de los regionales y ahora vamos a hablar de los elementos subgrupales o individuales. La profesora Beatriz mencionaba al inicio de la charla que yo pertenecía a la tuna de la universidad y ellas tienen unas canciones que son significativas y que se manejan como subgrupo. Puede que alguno de ustedes pertenezca o haya pertenecido a un grupo musical que les haya traído una canción significativa. Pudo haber sido creada o por el contrario, pudo haber sido traída de otra persona, de otro grupo, de otro cantante, pero la versión que yo más recuerdo es la versión que cantaba con mi grupo. Y esa hace parte también de la historia musical, la versión que más ha impactado en mi mente. No sé si tienen preguntas hasta acá para dar paso a la parte práctica. Por favor, lo pueden escribir en el chat. Si todo está ok, damos continuidad. Bueno, parece que no hay preguntas por el momento. Entonces, los invito a que tomen un lápiz, una hoja de papel o un celular, un bloc de notas, algo donde puedan escribir su historia musical. Yo los voy a estar acompañando en este proceso de construcción. Les voy a dar unas pequeñas herramientas para la construcción de esta historia musical. Sin embargo, debo hacer la aclaración que lo que estamos haciendo en este proceso no es musicoterapia, es solamente un pequeño acompañamiento de estrategias musicales que vamos a identificar. Ya si más adelante ustedes desean contactar a un musicoterapeuta para trabajarlo ya a profundidad y poder solucionar esas situaciones de crisis que quizás han identificado en esta historia de vida, bueno, pues es el momento de contactar a el profesional en musicoterapia para ello. Listo. Entonces, por favor, todos alisten su hoja de papel, su lápiz, su borrador. Los cantos de vaquería sí tienen un efecto especial
siempre y cuando, y viene similar a lo que explicaba al inicio del efecto Mozart, tiene mucho que ver con el significado y el sentido que le damos. En este caso, es un patrimonio de la humanidad, pero está ubicado específicamente en unos sectores. En este caso sería en el sector rural, que ha trascendido a los sectores urbanos. Sin embargo, el significado que yo tengo es diferente al significado que le da una persona que ha nacido en la región y que ha estado acompañado de estos cantos de vaquería desde su más tierna infancia. De igual manera, para una persona extranjera, estos cantos de vaquería pueden llamarle la atención, pueden generar alguna emoción, pero no tendrá el mismo significado que para la persona que ha estado muy presente en esos cantos. Y también hay que tener en cuenta que el sonido en vivo tiene un impacto diferente a la música receptiva, es decir, la música que yo escucho en la radio o la música que yo escucho en mi playlist. Sin embargo, pues tiene una emoción allí de por medio. Bien, entonces los invito a que tracemos una línea en esa hoja en blanco que tuvimos, o en el caso que tengamos un celular, separemos de acuerdo al curso de vida en el que nos vayamos a detener. Entonces, vamos a pasar por todo el recorrido del curso de vida, como lo es la gestación, posteriormente pasamos a infancia, más adelante seguiremos con adolescencia, posteriormente juventud, adultez y adulto mayor, de acuerdo a la edad que ustedes tengan. Vamos a hacer el barrido de todas y darles unas pequeñas estrategias de cómo hacer ese recorderis de la historia de vida e irla construyendo. Probablemente de vez en cuando traemos canciones a la mente, pero es mucho más tangible cuando les escribo y empiezo a darles un orden cronológico. El hecho de darles una continuidad cronológica me va a permitir entender, hacer una mirada transversal de mi vida, qué ha pasado en todo lo que he recorrido hasta el momento y quizás identificar esos nuditos donde hemos tenido algunas situaciones de crisis que podemos solucionarlas de alguna manera o que quizás quedaron olvidadas y yo allá las tengo en el subconsciente y hasta ahora estoy haciendo conciencia de ello. Bien, vamos a iniciar con el proceso de gestación. El primer paso, la gestación. Esta información no es muy fácil de obtener, sin embargo, hay algunos recursos que me pueden ayudar. Algunas personas aún cuentan afortunadamente con sus progenitores y al preguntarles qué música se escuchaba mientras yo estaba en esa gestación dentro de mamá, me puede traer alguna información relevante. ¿Qué podemos hacer en caso tal de que no tengamos personas que sean nuestros progenitores o personas cercanas a la familia como un tío o, o abuelos que me traigan esa información? Sencillamente voy buscando el periodo en el que yo nací y haciendo una revisión de más o menos cuál era la música que se escuchaba en ese entonces. De pronto música que estaba de moda, cantantes famosos de la época, inclusive programas de televisión y jingles de comerciales y telenovelas o bueno, algún programa que haya sido icónico en ese momento de vida. Ya que si bien no es representativo para mí en este momento, porque pues para esa época no recuerdo mucho, sí hizo parte de mi paisaje sonoro de ese entonces. Y al recordarlo y hacer ese barrido, puedo empezar a enlazar esa historia desde lo musical. Bien, también tenemos que tener en cuenta conversaciones, quizás audios. Algunas mamás tienen una muy buena práctica desde musicoterapia y es grabarle canciones a sus hijos. Asimismo, grabar la voz del niño cuando está balbuceando o canciones que se hayan construido de manera familiar como regalo al hijo. Entonces, también son válidos esos audios, son válidos los sonidos que se escuchaban en ese entonces. Volvemos a lo mismo, si vivía en un sector rural o un sector urbano, hacer
una recreación de cómo pudo sonar ese momento de la vida. Bien, vamos más adelante con la primera infancia y niñez. Allí encontramos un sinnúmero de canciones de rondas infantiles, música inclusive de programas de televisión que recuerdo y que hayan marcado esa parte de la infancia. Recuerden que en este momento de la vida no solamente ponemos al ejercicio del aprendizaje el estímulo auditivo. Es un momento clave, al igual que el anterior, para desarrollar todos nuestros sentidos, ya que por medio de ellos, pues, aprendo. Entonces, encontramos bailes, encontramos películas que quizás en ese momento repetía 1000 veces, me sabía el libreto de esta película y la repetía, cantaba, me desmayaba, hacía lo que hacía el, el personaje principal. Este tipo de recuerdos, de ideas que les estoy dando, por favor, escríbanlas en esa hoja, escríbanlas en esas notas, porque hacen parte de ese momento de su historia musical. En algunos casos, programas radiales o canciones que quizás no necesariamente tienen que estar ubicadas dentro de la etapa de la niñez, es decir, no puede que en esa época yo vivía con una persona mayor y ella no me ponía rondas infantiles, sino que por el contrario me ponía música de Michael Jackson, Ava, Rocío Dúrcal, no sé, algún otro tipo de compositores o de grupos musicales que me evoquen ese momento específico de mi vida. Más adelante pasamos con la adolescencia. En la adolescencia está marcado por la búsqueda de identidad y también el cómo me relaciono con otras personas que son similares a mí y voy marcando una personalidad. Y específicamente en ese punto de la vida, la música empieza a cobrar un sentido importante, porque empiezo a verme reflejado en un género musical específico, en unas prácticas no solamente musicales, sino que también algunas están asociadas a unas formas de comportamiento, a una forma de vestirme, a una forma de hablar y de relacionarme con otros. Entonces, quizás en este momento el metal para mí era muy importante y como les mencionaba, puede que para unas personas represente los sonidos del metal un estado de tranquilidad, como para otras personas puede representar un momento de tensión. Depende del sentido y del significado y cómo esta música haya entrado a la vida de la persona. Podemos encontrar canciones de desamor que haya tenido en ese momento de la vida o incluso canciones que yo haya producido con un grupo o una banda musical que haya tenido en ese momento. Quizás también puede estar marcado allí el primer instrumento musical que aprendí a tocar, o si no lo tuve, si no tuve esa oportunidad, cuál fue el primer grupo, el primer cantante o las canciones que cantaban en mi casa que empezaron a tener un sentido para mí. Esos son los que vamos escribiendo en la historia musical. Más adelante pasamos a la etapa de la juventud entendiéndose en un periodo más largo, aproximadamente desde los 18 años en adelante, donde algunas personas han tenido momentos decisivos. En algunos casos, muchos han tenido que salir de su lugar de origen para ir a estudiar a otra ciudad, a otro país, a otro lugar. Pero también tengo la posibilidad de relacionarme con personas y si bien en la adolescencia tuvimos un grupo de amigos un poco más amplio, en esta etapa ya está un poco más cerrado. Y aquí encontramos también la conformación de familias en algunas situaciones. Depende de la elección que se haya tomado en este momento de la vida. Encontramos también que en la juventud podemos tener paisajes sonoros relacionados a conciertos a los que haya asistido, a grupos musicales que me hayan presentado otras personas y yo las haya empezado a implementar como propias. Y esto también empieza a ser parte de mi historia musical o canciones que yo comparta y que
las haga personales con otra persona, es decir, que sea la canción de mi pareja conmigo o que sea la canción de mi grupo de amigos conmigo, que ya empieza a darle un significado especial. Cada vez que escucho esa canción, traigo a mi mente una persona, traigo a mi mente una situación y asimismo un lugar. Bien. Más adelante llega la adultez intermedia, donde contamos ya en algunos casos con conformación de familia, con actividades de tipo productivo laboral y la compañía y el desarrollo de actividades de tiempo libre se dan en el marco de otros escenarios. Acá en la imagen solamente estoy recreando algunas situaciones, como es el caso del trabajo, donde quizás parte de esos sonidos que hacen parte del paisaje sonoro o canciones que hacen parte de la historia de vida de ese momento pueden estar relacionados a la música institucional de la empresa en la que yo estoy, o quizás también puede estar presente música infantil nuevamente porque tengo hijos y lo único que escucho cuando regreso de trabajar, cuando se puede salir, es música de la vaca Lola o rondas infantiles que empiezan nuevamente a ser parte de mi historia de vida, pero en otro momento de mi vida y empiezan a generar otro tipo de asociaciones diferentes a las que tuve al inicio. En el caso de compartir con otras personas, entonces con mis amigos de pronto voy a un restaurante y ponen canciones que me traen ciertos recuerdos. En este caso, donde estamos en un momento de confinamiento, pues se han vuelto muy presentes aplicaciones como TikTok o también los medios de difusión como Google Meet, Facebook, eh, no sé, Instagram, que también me han presentado algunos sonidos adicionales que empiezan a adherirse a mí como parte de esos paisajes sonoros que no los he hecho tan conscientes. Y finalmente, la adultez mayor. El momento más importante de esta historia musical, donde se hace una recopilación de esos recuerdos del inicio hasta la fecha. Y en este caso, tiene efectos maravillosos a nivel terapéutico, porque activa ciertas zonas cerebrales que en el caso de algunos tipos de demencia, y depende también del grado de severidad, me va a generar una reacción. El hecho de tener esa música que hizo parte de la juventud y que yo la presento a una persona que está teniendo un deterioro cognitivo, cuando yo se la presento, genera una activación. Y asimismo, cuando genera la activación cerebral, me trae recuerdos importantes de mi historia de vida para permitirme volver a recrear esos momentos y traer esos periodos de reminiscencias, los cuales a nivel cognitivo son valiosísimas. Bien, y también en este espacio de adultez mayor se pueden incluir también canciones que me recuerden a nietos o a personas menores que se relacionan conmigo. Puedo aprender también un instrumento musical, aunque ese también puede darse en los hitos anteriores de la vida. Y en este caso, puedo adherir a mi historia musical canciones que me recuerden a mis hijos, a mis nietos, a mis compañeros del grupo social en el que yo me desenvuelvo, o también canciones de programas de televisión o actividades de tiempo libre que yo desarrollo y que tienen algún sonido. No necesariamente tiene que ser una pieza musical, como les decía al inicio, sino que también son paisajes sonoros que vienen de sonidos como por ejemplo el clic del esfero o el timbre de mi celular. Este también hace parte de ese background del que les comentaba. Hasta ahí, ¿cómo vamos? Por favor, escriban si está la luz en el camino en la construcción de esa historia de vida. El día de hoy solamente vamos a tener
un paso muy general en esa construcción porque de inmediato, por más estrategias que yo les dé y por más pautas que yo les dé en ese momento, no van a traer a su mente tantas canciones y tantos sonidos que han venido a su vida. Sin embargo, más adelante es probable que mañana, pasado mañana o bueno, en una semana, ustedes empiecen a traer más recuerdos a su mente y los pueden ir escribiendo. El paisaje sonoro me refiero a esos sonidos que acompañan mi entorno. No, no necesariamente tienen que ser canciones, sí pueden adherirse en algunas, como por ejemplo, eh, si bien recuerdan en algunos momentos cuando yo iba al colegio, voy a poner un ejemplo, cada vez que había un cambio de clase sonaba una campana. Esa campana hace parte de ese paisaje sonoro que me acompañaba en ese momento de la vida. Actualmente, ¿qué puede acompañarme en el paisaje sonoro? El timbre de mi celular, la construcción del lado de la casa, el sonido de las personas que están afuera conversando, el sonido de la ducha, el sonido del agua, de la preparación de los alimentos, todos esos sonidos que no hacemos conscientes, no tenemos tan presentes, pero que siempre están allí. Es como, por ejemplo, en un contexto clínico, todo lo que son los instrumentos que se usan para medir la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, pues tienen unos piticos que puede que para una persona que acaba de llegar al lugar sí los hace conscientes, pero para una persona, por ejemplo, un profesional de la salud, ya empieza a ser parte de su paisaje sonoro que empiezan a omitirlas y ya las se dieren como tal, pero que finalmente han estado acompañando esa rutina cotidiana. No sé si quedó clara para Leonor la explicación de paisaje sonoro o podríamos profundizarla. Bien, mientras Leonor contesta, les estaba comentando que este ejercicio es un recorrido muy general en cuanto a la construcción de historia musical. Día a día ustedes deben construirla, deben irla escribiendo y hacer un panorama general. Poder ver todas esas canciones y decir, wow, miren todo lo que yo he recorrido. De pronto hay canciones que yo puedo omitir, pero no debería ser porque hacen parte y hay que aceptar que hacen parte de la historia de vida. Canciones que me recuerdan momentos de rupturas sentimentales y que para mí hayan sido muy profundas y dolorosas. O, por ejemplo, si tuve alguna persona que falleció y en mí generó una sensación de tristeza profunda, quizás en ese momento había una canción que me recordaba a esa persona. Esas canciones de películas, no sé si ustedes vieron la película de Intensamente, y dentro de esta película, en la mente se recreaba unos señores que recogían los recuerdos y había uno de los recuerdos que era la música de un comercial de cepillo de crema dental. Esas músicas que son hechas desde la parte publicitaria, tienen unas frecuencias que sí tienen un impacto, tienen una construcción armónica que a nivel cerebral sí generan una recordación, y a generar una recordación por eso se tienen tan presentes. ¿Qué pasa, por ejemplo, con Coca-Cola? Perdón, menciono la marca, pero es una marca que ya tiene un jingle que es específico para ciertos momentos. Tienen el habitual y como en época de Navidad le ponen unas arandelitas adicionales a nivel sonoro, le ponen un paisaje sonoro adicional, unos elementos sonoros adicionales, pero la esencia se mantiene. Y cuando la recuerdo, pues viene a mí todo recordar la marca, recordar la figura, recordar los productos que ellos venden. Eso es lo que pasa con esas canciones que son construidas desde el neuromarketing y con ciertos patrones musicales, pero asimismo tienen un significado porque hacen parte del contexto en el que yo me desenvuelvo. Quizás si yo presentara ese jingle de esa marca o, por ejemplo, lo que dice el Leonor frente al Ponquerramo,
si yo le pongo esa canción del Ponquerramo a alguien de España o a alguien de África, quizás no tenga ninguna representación, ningún significado y no genera el mismo impacto que si a mí me cantan la canción de cumpleaños del Ponquerramo. Inclusive, dentro de la misma estrategia cronológica, estamos en tiempos diferentes desde la parte generacional. Quizás la canción del Ponquerramo solamente la recuerdan algunas personas que sí tuvieron ese acompañamiento con esa canción, pero para las nuevas generaciones ellos se preguntarán de qué estoy hablando. Seguramente creo que lo deben estar pensando porque tiene un contexto específico y eso hace parte de esa construcción de historia musical. No todos tenemos la misma representación para ciertas canciones. Ajá, está de acuerdo con la edad a la que pertenezco y lo que he vivido. Sin embargo, como les mencionaba en ese recorrido de vida, el estar compartiendo con personas de etapa pues más avanzada o menor que la mía, también me va a llevar a que hayan canciones que hagan parte de mi historia musical que no correspondan a mi etapa cronológica, como por ejemplo los adultos mayores, puede que dentro de su historia de vida esté en ese momento presente canciones de rondas infantiles nuevas, porque tengo todo el tiempo presente a mi nieto al lado y estoy compartiendo con él, jugando con él, y esas canciones empiezan a ser parte de ese paisaje sonoro que está en mi vida. ¿Cómo hacer para volver más materiales de historia musical? Tenemos muchas herramientas y partimos de lo mismo. No todos somos hábiles en los medios tecnológicos. Tenemos el uso de Excel para irlos organizando. Para las personas que son un poco más metódicas, podemos organizar esa historia musical por etapas. Entonces, cada pestaña la voy a organizar por gestación, niñez, adolescencia y así sucesivamente. Voy poniendo la lista, los nombres de las canciones o el compositor o el cantante. O si, por ejemplo, no me acuerdo ni el nombre de la persona, ni el nombre del compositor, pero sí sé cómo dice la canción. Entonces ya sé que el himno nacional dice, oh gloria inmarcesible, oh júbilo inmortal. Entonces pongo el, el fragmento de la canción de la que me acuerdo. Lo importante es llevar un orden y de ser posible al frente, escribir qué me acuerdo de esa canción, si tengo sensaciones, si me genera escalofríos, si me genera alegría, si me genera de pronto alguna percepción de olor o de sabor, también escribirla. Irla escribiendo. Y ya posteriormente, después de un tiempo, volverla a revisar y tratar de entender qué fue lo que pasó allí, porque me trae ese olor. Ah, de pronto porque cada vez que comía eso, me traía, perdón, cada vez que comía Ponquerramo me acordaba de la canción, por ejemplo. O cada vez que me cantaban esta canción era el momento de los cumpleaños. Ese tipo de asociaciones se pueden empezar a construir. Puedo hacerlo también en una libreta si no soy muy amigo de los medios tecnológicos, una libreta donde me permita escribir la canción y al frente el momento, la situación, el evento, la persona que me recuerda. El uso de cassettes, LPs, saquen sus Dixman para los que tienen, USBs, canciones que quizás tenga propias. YouTube es una herramienta también muy importante en estos momentos porque tenemos el medio tecnológico para buscar. Así como les expliqué, no me sé el nombre de la canción, pero me sé una parte y el fragmento. Al lanzarlo en ese buscador te va a arrojar la canción correcta. Word también puede ser otra herramienta para hacer esa construcción. Y finalmente tenemos algunas aplicaciones que me permiten recordar canciones o hacer la construcción organizada de estas canciones. Entonces, la invitación es cada uno de los recursos que tenga, desde la facilidad que tenga y también desde el dominio que tenga frente a estas herramientas, hagan la construcción. ¿Cómo pongo la canción? ¿Qué emociones me evoca? ¿Qué recuerdos? ¿Qué personas? ¿Qué olores? ¿Qué sabores? Etcétera. Vamos poniendo frente a cada canción que viene a mi mente. Y así vamos haciendo el recorrido a lo largo de nuestra vida. Allí vamos a identificar ciertos momentos críticos. Allí es a donde nos debemos detener, solucionarlo. Si vemos que desde lo personal no podemos, no lo logramos,
Bueno, pues busquemos ayuda profesional. Tenemos un sinnúmero de profesiones terapéuticas dispuestas a contribuir a ese manejo emocional desde otros escenarios, desde otras técnicas, y que finalmente esta es una herramienta que los musicoterapeutas usamos para hacer esa guía y ese acompañamiento en esos momentos de crisis. Se las comparto porque es maravilloso cuando ustedes pueden hacer el ejercicio con tiempo, con sus tiempos, hacerlo poco a poco y que si algún día, el día de mañana, ustedes quieran consultar con un musicoterapeuta, esto va a ser una materia prima enriquecedora para tener un mejor proceso terapéutico y llevarlos a un mejor bienestar frente a este tipo de situaciones. Bien. Y pues como conclusiones podemos tener que la historia musical en tiempos de crisis me va a dar una perspectiva transversal de mi historia de vida. Cada historia de vida tiene algo por contar, cada historia de vida tiene un sinnúmero de acciones que realicé o que dejé de hacer que me van a dar a entender el cómo fue que llegué a este momento y por qué me comporté de determinada manera o quizás hubo decisiones que no fueron muy acertadas, pero que finalmente hay que aceptarlas y hacen parte de esa construcción de vida que he podido llevar hasta el momento. Es una oportunidad para identificar esos momentos cumbre que se mencionan desde algunos autores desde la psicología, donde esos momentos es donde uno hace ese insight, ese darse cuenta de situaciones que uno omitió por un tiempo, ya que mi subconsciente las desplazó, quise omitirlas por determinadas razones y empezarlas a resolver, ya que el cuerpo se enferma cuando acumuló muchas cosas negativas y qué bonito sería resolverlas y resolverlas de una manera eh, artística, puede ser por medio del dibujo, puede ser por medio de las canciones, el hablar está bien, el escuchar y resignificar, porque finalmente este es un proceso de resignificación de mi historia de vida, darle un sentido y un significado puntual, darle un cambio de óptica a esos momentos cumbre que fueron críticos en su momento, y si en este momento se presenta un momento de crisis, ¿cómo darle esa vuelta y darle un sentido más positivo al asunto? Y asimismo me permite una proyección a futuro, y esa proyección a futuro lo que me va a dar es luces frente a qué quiero más adelante, replantearme cosas que de pronto en este momento no eran claras y que quiero proyectar para más adelante y no sentirme frustrada después. Bien. Y este finalmente es un recorrido de lo que pasó, de lo que pasa y de lo que pasará más adelante. ¿Listo? Bien, y como parte de esta estrategia de historia musical, en musicoterapia también se maneja algo llamado el regalo musical. Y es por eso que el día de hoy quisiera hacerles un pequeño regalo que está orientado a esas percepciones que estamos sintiendo en estos momentos. No sé si de pronto la profe Betty me puede ayudar, si ya salió el audio, si les llegó a ustedes el audio para poderlos compartir con los asistentes en este momento. ¿Cuál de los dos, Carito? ¿Mandaste uno que decía señor Douglas? No. Video playback. Sí, por favor, si lo podemos Ayer, compartir. o sea, ponerlo a funcionar o les... Por favor, lo puedes presentar porque acá no me funcionó. Voy a intentarlo. Adriana también si puedes, a que primero funcione. Bien, entonces como les estaba mencionando, dentro de las estrategias de musicoterapia tenemos una herramienta valiosa también, al igual que esta historia musical, que es el regalo musical. Y el día de hoy quiero ofrecerles
este regalo como muestra de Lo voy a presentarles colocar. construcción. Dale. Bueno, la profe va a presentar. Ese tiene audio. Para que por favor lo presentes con audio. ¿Cómo hago ahí? Pues ahí lo tengo con audio, ¿no lo escuchan? Aló. No, señora, no está sin audio. Ah, desconecta manos libres. Ya me ayudó Adrianita, qué pena. Sí. No se escucha, yo pongo el audio acá. Yo pongo el audio acá y tú sigues reproduciendo el video. ¿Cómo? ¿No están oyendo? No, no, pero hagamos una cosa, yo lo reproduzco acá. Entonces quito mi audio, ¿sí? Igual no se escucha. Bueno, lo voy a volver a poner, Caro. Muchas gracias. Gracias. Este video se llama, bueno, la canción se llama Aves enjauladas de Rosalén. Es una canción que, como les decía, hace parte de la historia musical que les vengo a traer de regalo para que la adquieran también dentro de su juego de canciones que hacen parte de esa historia musical. Y los invito, así ya, César me hizo el favor de anexar el link de esta canción para que ustedes la puedan tener como parte de su historia musical. Y los invito a que en una palabra podamos resumir qué se llevan de este espacio, qué les queda dentro de esta charla y qué se llevan de aquí en adelante con esta experiencia. Por favor, escríbanla en el chat. Muchas gracias, Carolina. Excelente presentación. Ese ejercicio aplicado en el que nos hiciste un recorrido por todo lo que es nuestra historia de vida musical, nos llevó a evocar etapas muy significativas de nuestra vida y también, en mi caso, pues recordé muchas personas cercanas, hice como un proceso en el que pasaron muchas imágenes significativas en mi historia de vida. Ahí están los comentarios, no sé, Caro, si tú prefieres leerlos tú misma. Y pues de verdad, muchas gracias porque es un ejercicio muy, pero muy importante que nos abre, digamos, la imaginación y nos lleva a que hagamos esa exploración de una manera muchísimo más profunda. Desafortunadamente por el tiempo no se puede, pero creo que es una muy buena forma de empezar el día. Ahí hay algunas personas que han dicho que chévere poder hacer un segundo momento contigo en una conferencia, ojalá lo podamos hacer. Entonces te dejo el micrófono a ti para que con base a las respuestas tú hagas ese cierre excelente de este espacio tan importante que nos has permitido vivir y compartir. Gracias. Bueno, entonces, reflexión, paciencia, recuperación, conciencia, remembranzas a través de la música, traer momentos agradables, felices. Ay, qué bonita.
sí, gracias por esos recuerdos bonitos, recordación, introspección, conciencia, mucha conciencia. Ese ejercicio definitivamente permite hacer esa introspección y ese recorrido de nuestra vida. Cada uno tiene muchas herramientas importantes allá adentro que también funcionan como forma de recuperación y de sanación de esos procesos a nivel mental que quizás estábamos mencionando al inicio, que se han visto revolcados con un sinnúmero de emociones en momentos críticos. En este caso, bueno, como les decía, la canción es Aves Enjauladas de Rosalén, es el regalo musical. Ya César Córdoba por allí incluyó el link para que ustedes lo puedan llevar y lo tengan presente en su corazón. Y quiero cerrar con esta frase, porque escuchar la música interior en tiempos de crisis guiará y calmará tu cuerpo, tu mente y espíritu. Como les mencionaba, soy Carolina Vargas, profesional en el área de la salud. Ayudo a personas y comunidades a mejorar su calidad de vida por medio de estrategias musicales y herramientas prácticas para la vida. Así que los invito a que se conecten conmigo por medio de redes sociales. Está mi correo electrónico contactomusicato@gmail.com y me pueden seguir también en redes como Instagram y Facebook en Musicato Colombia. Realmente fue un espacio bastante agradable, espero que lo hayan disfrutado, que se hayan llevado herramientas para su vida, porque finalmente es un espacio que fue para ustedes y que sigamos encontrándonos en otros escenarios. Muchas gracias a todos y todas por haberse conectado en esta charla tan especial. Desde la Facultad de Medicina te extendemos un de verdad agradecimiento especial, Carolina, por este espacio tan hermoso. Y quiero recordarles que hoy a las 5 también tenemos otra charla para que también se conecten. El nombre es Nutrición en Enfermedad Renal Crónica, un enfoque práctico. Esperemos entonces que nos podamos ver más tarde. Carolina, que tengas un bonito sábado y gracias por compartir tus conocimientos con nosotros. Hasta pronto a todos. Les recuerdo que debemos colgar para poder dejar la sesión grabada y también les recuerdo que todas las conferencias de salud renal contigo estamos dejándolas en el chat. La profe Fanny Navas dice que quiere escribir una frase para el recuerdo, entonces escríbela, profe. Con mucho gusto la recibimos. Bienvenidas todas las retroalimentaciones. ¿Querías escribir la frase? Ah, la frase que nos regalaste. Claro que sí la puedes escribir. Claro que sí. La frase es: porque escuchar la música interior en tiempos de crisis guiará y calmará tu cuerpo, mente y espíritu. ¿Listo, profe Fanny? Por, por esta persona, para ustedes, pues inspirada en este espacio. Ahí nuestra ingeniera Adriana nos dice, nos está dando el link, por favor cópienlo y ahí pueden acceder a todas las sesiones de nuestros programas Salud Renal Contigo para que las tengan presente. Entonces pueden copiarlo también. Les agradecemos muchísimo la asistencia a todos y en este momento entonces nos despedimos. Hasta pronto, que estén muy bien. Vale.